Raimundo Cruz, entrevista a... Catedrático Luis David, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Raimundo Cruz le agradece que nos haya sintonizado, que nos haya tomado la llamada. Nos sintonizan 50 estaciones del país. Esta entrevista la vamos a poder ver y escuchar más tarde noche en nuestro portal www.enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx. ¿Cómo está, maestro Luis David? Muy buenas tardes. Oiga, le pregunto, le quisimos molestar porque estamos muy preocupados. El gobierno mexicano había tasado el precio del barril para el año 2014 en $85. El precio de barril de petróleo en este año está que $7-8 abajo. Y para el año que viene se está tasando el precio de barril menor que al actual, al año 2014. Para el 2015 aparentemente eran $82 y lo están dejando en 81. ¿No es una situación de alarma, de mucha alarma para la economía de este país, profesor? Bueno, lo que pasa es de que cuando se estableció el presupuesto de egresos de la Federación y de ingresos, se había establecido como parámetro del gobierno mexicano los 84 pesos por barril, aunque ya se había manejado desde el mes de julio, principios de agosto, que el barril de la mezcla a nivel internacional de petróleo iba a llegar a prácticamente los $78 por barril. El gobierno mexicano ya había hecho expectativas al respecto. Lo que sí es de llamar la atención es el hecho que lo hubiera tasado en prácticamente por encima de los $80, siendo que los mercados internacionales ya vislumbraban que bajara incluso de los $80 el barril. Corríjame si estoy mal, maestro Luis David, que México tiene años que ha contratado un seguro. Cuando el precio de barril del que él tiene establecido está por debajo de lo presupuestado, parece que entra en función este seguro y quedaría el precio de barril, pues, ahora sí que como ellos lo habían contemplado. Pero ¿qué sucede? Creo que a partir de octubre es cuando el precio de barril empezó a disminuir, a finales de septiembre, principios de octubre, pero todos los demás meses el precio de barril mexicano estuvo muy al alza, inclusive a veces hasta $15 arriba de lo presupuestado. ¿Qué sucede con ese excedente? Y la otra pregunta, lo más seguro es que entonces no le alcance, para que la gente lo entienda, no le alcance la lana al gobierno federal para sufragar todas las necesidades primarias o las fundamentales y va a tener que pedir prestado otra vez a organismos internacionales. ¿Esa sería la respuesta? Bueno, la primera es con respecto a lo del seguro. El gobierno mexicano sí tenía contratado un seguro para en caso de desestabilización de los precios del petróleo, sí. Pero este mecanismo de resguardo solamente se contemplaba o podía entrar en acción si había una diferencia de entre $4 y $5 con respecto al precio estimado. El problema es que ya rebasó los $4.50, ¿no? Y posiblemente vaya a rebasar mucho más la diferencia. Ya cuando es en este caso, incluso este seguro no podría cubrir el déficit que se podría tener por la pérdida de la baja de los precios del petróleo. Ahora, el gobierno mexicano había estado contemplando que una de las posibilidades era, bueno, poder utilizar el endeudamiento externo, utilizar parte de las reservas. El problema es que sí lo puede hacer, pero también el asunto es, hacerlo no va a solucionar el problema de la expectativa de crecimiento económico, porque ahora, si esta condición se mantiene, la expectativa del siguiente año ni siquiera va a llegar a la expectativa que había planteado el propio gobierno mexicano, que iba a ser por encima del 3% del PIB. Así es, 3.5. Se va a dar una expectativa otra vez cercana al 2.1, que no es nuevo, ya se ve manejando desde hace 2 años que iba a ser la media durante el sexenio, y no está reaccionando las reformas que se habían Esa era la pregunta. a este panorama. Ahora, ¿cómo nos va a afectar a todos nosotros en términos del endeudamiento que tenga el gobierno mexicano? La deuda pública de los gobiernos estatales va a crecer. O sea, si rebasa o baja a los 78, 50 el barril, va a incrementarse el endeudamiento público interno y esto trae más inestabilidad al interior del país. Y va a tener efectos no solamente en términos de presupuesto, sino también en términos de la generación de empleos, ¿no? Claro. El panorama desde su punto de vista, maestro Luis David Lozano Redondo, para nuestro país, y las cosas siguen así. Había dicho el gobierno federal que no va a incrementar impuestos. ¿Podría darse el caso de que incrementaran impuestos para el año que viene si sigue el precio de barril a la baja? Ya no es el primer producto que genera dinero o mayor dinero a nuestro territorio nacional, a México. Ya es el segundo producto el petróleo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que aquí el gobierno pues va a ser un panorama bastante complicado. Va a ser complicado no nada más en términos de los energéticos, del ingreso que tenga el país, sino también en términos de cómo vamos a quedar en términos de las condiciones de las exportaciones. Sí.
hay que recordar que sí hemos estado aumentando nuestras exportaciones, pero el ingreso o el remanente de ingreso por medio de las ganancias, la propia OCDE dio a conocer el dato, es muy bajo en términos de lo que se vuelve a regresar al país. Entonces, sí es una condición delicada con respecto al Producto Interno Bruto, es una condición delicada para las medianas empresas, el sector medio del país de producción, pero también es complicado para las personas comunes y corrientes, las personas de a pie como usted y yo, los que están escuchando el programa, porque esto lo que va a hacer es una contracción y que ya está dando manifestaciones de contracción del consumo a nivel general. Entonces, eso va a ser un año, el siguiente va a ser un año bastante complicado y que ya se van a empezar a ver algunos de sus efectos desde el siguiente mes, desde el mes de noviembre, se van a ver ya los efectos de esta contracción, ¿no? Panorama bastante negro, pero bueno, por eso quisimos platicar con usted. Ojalá podamos tener comunicación en los próximos días para ver precisamente próximos días y meses, porque sí parece que lo que vislumbramos en el horizonte no es nada halagüeño. Catedrático Luis David Lozano Redondo, de la Facultad de Economía de la UNAM, un gusto saludarle, muy buenas tardes. Muy amable a usted.